Julio, tienes bloqueado el micrófono. Buen día. Sí, ¿ya me escuchan? Aló, buenos días a todos. Qué bueno eso. Una manito así. Bien. Buenos días a todos, muchas bendiciones. Les saludamos desde aquí, desde Biotá, Cundinamarca, esperando que en todas sus labores Dios siempre esté en nuestras vidas. Amén. Qué bueno volvernos a ver y qué importante es estar en la presencia del Señor. Amén. Y qué bonito, creo que hay una conexión. Hay una conexión y como siempre Dios creo que alinea todas las cosas. Y la canción que decíamos ahora, donde renuévame, restáurame, precisamente el mensaje de hoy tiene que ver con ello. Si alguien de aquí, de los que estamos aquí en la iglesia, nosotros y todas las personas que escuchen y vean este video, este mensaje es para aquellas personas que necesitan ser renovadas, que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser nuevas criaturas para el Señor. Y precisamente el título que tenemos para esta enseñanza es Renuévate en la rueda. ¿Ya lo tienes ahí? Alguien que me lo escriba rápido ahí en el chat a ver si se alcanzó a escuchar. Renuévate en la rueda. Y esto es muy importante para nuestras vidas. A ver, ¿quién lo va a escribir? ¿Quién lo escribió rápido? Vamos a ver, aquí podemos interactuar. Eso, ahí apareció Marta. Marta escribió esa parte preciosa. Ese es el título. Renuévate en la rueda. Y quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias o la enciendan, ¿no? También es encender nuestras Biblias, ahora todo digital. Enciendan sus Biblias. En el libro, vamos hoy a un profeta, a uno de los profetas, y hay algo muy importante que me encanta de estos profetas. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me ponen en ese sentido, o como lo dicen hoy, ¿no? En modo espiritual, mucho más, aunque es toda la palabra del Señor, pero hay pasajes especiales, ¿no? Y uno de esos es el de Isaías 6 para mí. Es estar en ese momento en que Isaías entra a adorar al Señor al templo, ¿no? Y allí tiene una gran visión. Qué visión tan preciosa, donde él termina postrado en adoración, postrado allí, digamos, en esa confrontación como ser humano y decir, ¿quién soy yo delante del Santo, Santo, Santo? Y otro pasaje que de cada profeta quiero sacar algo súper especial. Y en Jeremías capítulo 18, donde todos tenemos abiertas nuestras Biblias, Jeremías capítulo 18, es también ese encuentro con el Señor, es también ese encuentro con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Y creo que si estos hombres tuvieron esa experiencia, ¿cómo no decir nosotros? Hoy, en pleno siglo XXI, ya hoy estamos en marzo, ¿no? Avanzando este año. Y también hoy tenemos ese encuentro con la palabra porque es una necesidad. Y de seguro que es así. Jeremías capítulo 18 nos va a hablar sobre que vino Dios. Dice allí el versículo 1. Palabra de Jehová, palabra que vino a Jeremías diciendo, levántate, le dice el profeta, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, qué bueno ser obedientes, ¿no? Y descendí a casa del alfarero y aquí que él, o sea, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Ya vas observando, renuévate en la rueda, es el tema de hoy. Y la vasija de barro, versículo 4, que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino
a mí palabra de Jehová diciendo, dice Jeremías, vino otra vez la palabra de Dios diciendo, con una pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a darle gracias al Señor antes de empezar a estudiar este texto y puedes decir al Señor gracias. Gracias por esta semana, Señor, que pasó, donde hemos visto tu misericordia, donde hemos visto tu poder, donde hemos visto tu gracia, donde hemos visto, Señor, ese perdón que necesitamos todos nosotros los que estamos en este momento delante de tu palabra, en tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque hoy iniciamos en este diario andar, en este camino con Cristo. Y te pedimos, Señor, que en esas necesidades, que en esas fallas, que en esos errores, que en esas dificultades, Señor, que tenemos como seres humanos, comunes y corrientes, tú estés allí, Señor, como el gran alfarero, el alfarero de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sabemos que en tus manos debemos estar renovándonos cada día más para recuperar la imagen de Cristo en cada una de nuestras vidas. Señor, yo te pido por toda la congregación, por todas las familias, Señor, que están allí detrás de un aparato, Señor, electrónico donde estamos haciendo iglesia. Nada nos va a impedir seguirnos reuniendo. Y te pido, Señor, que allí en sus hogares, en sus familias, Señor, estés, Padre, la gloria también, dando esa alegría, Señor, dando respuestas a muchas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Pero queremos en estos momentos, Señor, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestro espíritu a través de tu espíritu y que recibamos cada uno de nosotros el mensaje que tú quieres entregar hoy a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, según la necesidad, según, Señor, lo que tú quieres, Padre eterno, llenar en ese vacío que tenemos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, vemos aquí unas cosas importantes. ¿Qué es lo que pasa con el profeta? Ahora, si vamos a analizar al profeta Jeremías, iglesia, mis hermanos, en el desarrollo en el desarrollo de ese servicio como profeta al pueblo de Israel, Jeremías, mientras estuvo ministrando como el hombre de Dios, como el varón de Dios, nadie se arrepintió cuando traía palabra de Dios. Ojo a eso, nadie se arrepintió. Tal vez más adelante estas palabras de Jeremías sí empezaron a hacer mella cuando el pueblo comprendió exactamente qué era lo que Dios quería decirles y cómo el pueblo pasaba por unos procesos muy difíciles, porque siempre se ha conocido esa parte en Jeremías, ¿no? Y no solamente en Jeremías, sino a través de toda la palabra de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo modelo para los demás territorios de esta tierra. Israel fue escogido para hacer en él toda su gracia y su misericordia y su bondad. Pero ¿sabe qué le pasó a Israel? Pues en algunos pasajes dice que fue más terco, duros de servir. Y por eso entonces aquí Dios llama a Jeremías, porque Dios ama a su pueblo. Y si Jeremías estuviera en estos tiempos y quisiera estar en el liderazgo tal vez de algunas incursiones ministeriales, tal vez él no llenaría los requisitos como buen líder porque nadie se arrepintió. Nadie se arrepintió de lo que él predicaba. Pero aquí lo que podemos observar algo muy importante, que sin embargo, Jeremías
como muchos lo conocemos, él más adelante, pues yo me imagino, pongámonos en los zapatos o en las sandalias de Jeremías, desarrollando un ministerio, un servicio, tal como cada uno de nosotros los tenemos aquí, o un talento, y nada pasa y nadie se convierte, ¿y qué trae eso a nuestras vidas? Tal vez alguna clase de frustración. Y él por eso tiene otro libro que se llama Lamentaciones. Pero no era por él, realmente no era él el del problema. ¿Quién era el problema? El problema era el pueblo de Israel. Y ahí es donde el Señor entonces llama a Jeremías y le dice, levántate, vete a casa del alfarero. Entonces, ¿a dónde tenía que ir? Allí donde un hombre que, digamos, hoy lo ven como más arte, pero en ese momento era trabajo, aunque aquí en Colombia también eso funciona como un trabajo, una labor muy importante. Un alfarero, ¿qué es un alfarero? Un alfarero es aquella persona que trabaja con el barro, que trabaja con la tierra. Al taller del alfarero, por ahí hay una canción que dice al taller del maestro vengo. En este caso sería del alfarero y él descendió allá a Jeremías. ¿Y quién estaba trabajando allá sobre la rueda o sobre el torno, diríamos hoy? Y que de alguna manera, pues, en esa época de Jeremías, pues no había tanta tecnología como hoy y según, pues, rudimentariamente o primitivamente, pues ellos hacían girar con alguna clase de mecanismo la rueda donde allí colocaba el barro y empezaba a masajearlo, ¿no? A apretarle para que cogiera la contextura precisamente que necesitaba para hacer vasijas. Allá lo llevó Dios. Mira que el Señor usa una pedagogía muy importante para aprender algo que es trascendental y espiritual. ¿Y qué vio Jeremías cuando el hombre estaba trabajando en su rueda allí, que giraba y giraba? Pues que él estaba haciendo una vasija de barro y de alguna manera esa vasija se echó a perder en su mano. Y entonces él lo que hizo, se dañó y completamente entonces la volvió otra vez masa, la volvió otra vez barro y la hizo otra vasija. Y en este proceso le pareció mejor hacerla. Dice ahí que hizo otra vasija según le pareció. Eso lo vio Jeremías y entonces vino otra vez la palabra de Dios y le dice a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel? Ahora hay que tener un cuidado con la hermenéutica, porque este mensaje, y era en el tiempo de Jeremías y los primeros oyentes, era Jeremías y era para el pueblo, ¿sí? Era para Israel, para el pueblo de Israel. Pero sin embargo el mensaje central que podemos sacar de este mensaje también es para nosotros hoy, porque de alguna manera pues ya también somos parte del pueblo de Dios. Algunos dicen que somos el Israel espiritual, pero bueno, no. Digamos que ya por eso Juan 3:16 habla de que Dios amó a todo el mundo ya. Ya no es este pueblo modelo, sino ahora es todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo Israel especial para Dios. Entonces dice el Señor, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero o Casa Israel, tal vez o Colombia o Iglesia Vida Nueva o Julio aquí en Biotá? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero sabemos que es para nosotros también. Mis hermanos, es fácil identificar todo lo que hay en esta analogía del alfarero. Primero, ¿quién es el alfarero? Pues el alfarero es Dios mismo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quién es el barro? El barro, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es el barro? Rápidamente ahí. ¿Quién es el barro? ¿Quién es el barro? Eso, familia Camacho, creo que fue que levantó la mano. ¿Quién es el barro? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Y qué es la rueda? ¿Qué es? ¿Qué es ese torno en el cual seremos formados a través de las circunstancias? Es la vida misma. La vida de cada uno de nosotros en este andar diario con el Señor.
Y es interesante ver otros aspectos de esta pedagogía, de esta parábola, de esta analogía, porque no está nada loco lo que el Señor está enseñándole simplemente con que vaya el profeta allí al taller de alfarero. Porque somos barro. Diga, soy barro. Diga conmigo, soy barro. Tal vez algunos dirán, los jóvenes, tengo barros. Pero somos hechos de la tierra, mi hermano. Tenemos los mismos minerales, ¿sí? Tenemos las mismas sustancias de la tierra. Cuando alguno de nosotros vaya a partir para el cielo, en la palabra del Señor dice, polvo eres, y en polvo te convertirás. ¿Qué es el barro? El barro es tierra. Y cuando se coge esa tierra, entonces estos artesanos utilizan otros ingredientes como el agua y como el fuego. Vamos por partes, no nos afanemos, pero vamos por partes. Entonces ya vimos ello, ¿no? Que somos barro. Soy experto en ello. Pero dicen los que trabajan con ello que el barro viene de diferentes colores y de diferentes tonalidades. Y aquí puedo ver a varias personas que unos son más claritos, que otros son más oscuritos, y yo estoy más oscuro porque estoy en tierra caliente. ¿Ah? Son diferentes tonalidades de barro. También dicen los expertos que el barro tiene diferentes texturas. Hay un barro que es digamos, muy suavecito. Hay otros que son muy ásperos y otros que tienen piedritas. Y cada uno de esos barros toca tratarles en especial para que llegue al punto para hacer una vasija. Hay otros barros que son muy finos. Yo no sé si ya el Espíritu de Dios ya te está hablando a tu conciencia y a tu corazón. Pero hay otros barros que son finitos, son bonitos, son especiales porque se pasa por el fuego y se convierten en cerámica. Míralo ello. Para depositar allí tesoros, para guardar cosas especiales. También, ¿para qué se usan las vasijas? Hay unas que son de uso doméstico, como para la cocina, ¿no? Unas sirven para preparar alimentos. Hay otras vasijas que son para después comer esos alimentos. Hay otras vasijas que son de decoración. Están ahí para decorar. Pero todas son vasijas que tienen un uso, que sirven para algo. Y si tú eres una vasija, pregúntate en qué estás sirviendo y funcionando al alfarero, a nuestro Dios. ¿No? Ya vimos esa parte. ¿Qué clase de barro soy? Ahora, dentro de este proceso de la vida, porque el alfarero lo que inicia, lo termina. Y de seguro que el Señor cuando le dice, de alguna manera, yo soy el alfarero y yo los he hecho a todos ustedes. Si no, tendríamos que volver allí a Génesis 1, 26 y 27, cómo hizo el Señor y en el capítulo 2. ¿Sí? Pero de alguna manera en la vida se deterioró, se dañó la vasija. ¿Sí te ha pasado? Cuando has tenido una vajilla, ya está bien bonita y todo eso, y de pronto la estamos lavando y ¡pim! Se rompió en el borde porque le pegué con la llave o le eché mucho jabón y se resbaló. De alguna manera las vasijas se rompen o tienen una fisura y como en este contexto que está el Señor hablándole a Jeremías espiritual, está diciendo, ustedes que son vasijas en la vida han tenido esos choques, esos accidentes emocionales, sentimentales, espirituales, pérdidas de algunas cosas económicas, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Y algunos han quedado con fisuras, con heridas, con dolores. Y ahí es donde el Señor dice, y bueno,
si se dañó esta vasija de alguna manera, si se quebró esta vasija de alguna manera, entonces ahora tengo que hacerte de nuevo. Y ese es el proceso de la vida. Por eso, renuévate en la rueda. El alfarero, lo importante que vemos este alfarero en Jeremías es que él utiliza el mismo barro de la vasija que se echó a perder. No es el de otro lado, sino de la vasija que se dañó. Y vuelve otra vez a restaurar y hacerla. Importante lo que dice ahí el Señor, porque le habla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no comprendió en ese momento las palabras de Jeremías y por supuesto de Dios mismo. Antes, al contrario, ellos fueron llevados cautivos y sufrieron mucho. Pero le está diciendo el Señor, así se haya ido a perder, se echó a perder la vasija, yo puedo volverla a hacer. Y según, mira lo que puedes subrayar ahí en el versículo 4, la parte B, según le pareció mejor hacerla. Porque de seguro que no somos perfectos. El Señor entonces nos dice, es que hay cosas mejores que tengo para ti. Pero en este proceso, como lo vemos del alfarero, creo que duele el proceso de la vida. Duele en esos momentos donde sí, de pronto alguna pérdida económica, alguna pérdida de un familiar, alguna situación en el matrimonio, esas fisuras que se han levantado, y cuando el Señor empieza con ese proceso duele. Porque el barro, cuando lo ves en el alfarero, él empieza a golpearlo como a maltratarle o a aplanarlo, ¿no? Otra vez para que se vuelva blando, y le echa agua. Qué interesante que dice que trabaja con el agua. Y si el Señor está diciendo que en este proceso de la vida, en este renovarte en la rueda de la vida con Cristo, entonces necesitas del agua. ¿Cuál es el agua? Los símbolos del agua en la palabra, en la Biblia nos dice que el agua sería la Biblia, la palabra de Dios. Necesita ser renovado y ser mojado con la palabra de Dios, pero también con el Espíritu de Dios. El agua también es un símbolo del Espíritu Santo de Dios, que viene y nos convence. Nosotros pensamos que esa es la ruta de la vida, que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, y no viene el Espíritu y me convence. Y cuando me convence digo, oiga, pero sí, no es de esa manera. Porque Él me convence del error, Él me convence del pecado, Él me convence de juicio. Y estas vasijas tienen que ser renovadas, y lo va a hacer el Señor en el torno de la vida, en la rueda del caminar con Cristo. ¿Estás preparado para ese proceso? ¿Estás preparado para que el Señor te renueve? Va a doler. A Job, ¿por qué Job tenía que haber sufrido todo ello? Si era un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, esta vasija necesitaba tal vez esa prueba. Y más adelante Job lo dice. De oídas te había oído, pero si era el hombre perfecto, para mí es el hombre perfecto. Pero para Dios, no, es que la imagen se perdió. Y eso es lo que trae a nuestras mentes. La imagen se perdió, la vasija se perdió desde Génesis 3, y por eso necesita ser restaurada, por eso se necesita renovarse. Pero es el mismo barro, es la misma textura que tú tienes, es el mismo color, el mismo tinte. Dios va a utilizar tus propias capacidades, Dios va a utilizar tus propios sentidos, tus propias emociones, eso no se te quitará. Pero va a doler. Qué importante es en esto, mis hermanos, que el barro no es lo que debe lucir, sino lo que debe lucir son las manos del alfarero. En otras palabras, lo que te quiero decir es que es más importante las manos del alfarero y no el barro. Y por eso Israel también pasó por ese proceso.
Y nosotros cuando empezamos en la vida cristiana, el Señor empezó a limpiar esas asperezas, esas cosas que todavía habían en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestros sentidos. Pero, ¿sabe? En mi caso personal, me ha dolido algunas cosas de este proceso. Y tal vez dentro de todo ello, yo creo que hay fisuras físicas, hay fisuras con respecto a las enfermedades y todo ello, pero el Señor viene y puede restaurarnos y puede darnos salud y como es así, por supuesto, en el mensaje de Cristo seremos nuevas criaturas. Pablo lo dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas renovadas en el torno de la vida. Por eso el Señor dice que el pueblo se echó a perder, el barro se echó a perder. Pero de ese mismo barro voy a hacer otra vasija según le pareció mejor al alfarero. ¿Cuál es el sentido mesiánico de este texto, de este pasaje, de esta base que estamos estudiando hoy? ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es el nosotros? ¿Y qué es la rueda o el torno? Nuestra vida diaria. Por eso se dice que para sacarle filo al hierro o a un cuchillo, un machete, se utiliza el mismo hierro. Para agudizar al ser humano, para sacar lo mejor de él, también se agudiza con el mismo ser humano. En otras palabras, lo que quiero decir es, como en ese río que lleva las piedras, ¿no? En el proceso del río que va en su corriente y lleva piedras, unas con otras se chocan hasta que después de un proceso ellas se van convirtiendo en piedras lisas, redondas y bonitas. Pero el proceso es fuerte y es de choques. Así es la vida cristiana. Tenemos que estar continuamente con otros barros. Algunos serán suavecitos, que otros serán ásperos, que otros serán delicados, otros serán finos. Pero en esa coinonía, en esa comunión o comunidad, nos vamos afinando. Y eso es lo que Dios usa para poder lograr ser la vasija que necesitamos. Porque todos aquí necesitamos ir cambiando y recuperar la imagen. Y tiene que hacerse la imagen en nosotros. El sentido mesiánico es porque Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, se hizo como una vasija. Se hizo como uno de nosotros. Solamente que este barro, hablando del cuerpo de Cristo como humano, fue perfecto. Pero en el proceso de este sentido de salvación, esta vasija fue rota, fue herida, como lo dice Isaías, el siervo sufriente. Jesús se hizo como uno de nosotros, se hizo como una vasija. Y ahora esta vasija llegó hasta tal punto de sufrimiento que murió en la cruz del Calvario. Pero ¿recuerda quién es el alfarero? Dios el Padre. Eso le dice a Jeremías. Y Cristo colocándose en nuestro lugar, porque todas las vasijas, sí sabe que a veces los alfareros nos dicen que hay cierto barro, hay ciertas vasijas que ya no sirven, ya no es de utilidad, por más que se vuelva otra vez a hacer masa y a trabajarlas, ya no da, digamos, el punto para que esa vasija sirva, pueda tener una función. Y lo que hacen es que ya esté y echado al fuego, porque ya no sirve más. Posiblemente, y es lo más probable, como lo dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Por eso este
alfarero, que es nuestro Dios, nos da la posibilidad de ser vasijas renovadas y restablecidas en el caminar de la vida. Y aunque sufrimos muchas cosas, pero eso va haciendo que cada día tenga más fineza en mi vida espiritual. ¿Pero es porque el barro es importante, este barro? No. Es porque Jesucristo, siendo hombre perfecto y que no pecó en nada, pero se hizo como vasija, fue quebrada, fue llevada al sufrimiento y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. 3 días estuvo sepultado y el alfarero, por el poder del Espíritu Santo, levantó a Jesucristo de entre los muertos, mostrándonos a nosotros que ahora, si Él se levantó como esa vasija perfecta, porque como lo dice el Señor, ¿no haré yo algo mejor? Y Cristo se levantó como un cuerpo glorificado, que en esos años que estuvieron en el ministerio, las mujeres, los hombres que lo vieron, hasta siguieron de largo porque no lo reconocieron, porque claro, ¿cómo quedó el Señor Jesús? ¿Cómo quedó esa vasija en la cruz del Calvario? Irreconocible, como lo dice Isaías, que no había buen parecer en él. Pero Él está restableciendo en la vida la salvación para todos nosotros como vasija delante del alfarero. Se levantó de entre los muertos. El artesano levantó otra vez esta vasija y perfecta en un cuerpo glorificado, que cuando se encontró con una mujer no podía verle, no me toques todavía, porque hay una perfección. Tal vez si la hubiera tocado, si esta mujer hubiera tocado a Jesús, tal vez hubiera muerto, como allí en el arca de la alianza, cuando Usa trató de tocarla. Tal vez porque la presencia de Dios purificada, transformada para el bienestar nuestro, ¿no? Porque Dios sigue siendo santo y 3 veces santo. Jesucristo, al resucitar ahora, nos da la esperanza y como vasijas ordinarias, como vasijas con fisuras de la vida, pero que hemos aprendido durante la vida todos estos accidentes que han sucedido, no importa, hasta ministeriales, espirituales, toda clase de índole, pero ahora en Cristo somos nueva criatura. Somos una nueva vasija que hemos sido formados en el torno de la vida, en la rueda de la vida. Y de eso el Señor así nos enseñará siempre. Yo soy el alfarero. ¿No puedo hacer de vosotros lo mismo como hace este alfarero? Porque tú eres barro, Julio. Y yo te puedo hacer de nuevo según me parece a mí. No lo que a ti te parece, o no lo que a la sociedad le parece, o a la política le parece, no. O a las ideologías que hay ahora que tienen que ser formados de esta manera nuestros hijos, o formados de esta manera nuestros jóvenes. Que dice la palabra, no, instruye a tus hijos, instruye a tu familia en el camino de Dios. Porque esto es parte del proceso de hacer vasijas que son útiles para el ministerio, para el reino de los cielos. Así que Cristo resucitó y resucitó en cuerpo, tanto que Tomás quiso decir, si eres de verdad de barro, de vasija, como yo te conocí, déjame tocar allí las heridas. Y Jesús le dijo, ven, porque soy ese mismo, soy esa vasija en la cual el alfarero me levantó. Y ahora a través de la fe en Cristo, todos nosotros, los que creemos en Cristo, si algún día moriremos, pues el Señor lo dice, ¿no? He aquí, pues todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá por la eternidad. Pero mientras estamos aquí, seremos vasijas útiles. ¿Para qué servimos? Y qué bueno que el Señor está con nosotros, porque sigue siendo ese alfarero de toda aquella persona que necesite de Él. Jesús mismo dice en otra analogía, en una parábola, está diciendo que hay que quitar los odres viejos. Otra figura como si fuera vasija. Porque en los odres viejos no puedo derramar
es el vino nuevo, porque se echa a perder el vino, se desparrama y se quiebra el odre. Y todo se perdió, todo se dañó. Por eso también nos dice que debemos ser odres nuevos. En otras palabras está diciendo, debe ser una vasija nueva, una vasija restaurada, renovada en la rueda de la vida, que el Padre Celestial nos está tratando. Y qué bueno que estemos sintiendo ese trato, porque eso va a traer quebrantamiento de la vasija. Porque lo más importante son las manos del alfarero y no el barro. Pero en el término de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, recuperamos la imagen de Cristo. Se recupera la imagen de Cristo. Por eso Pablo va a decir más adelante, ya no vivo yo, ya no soy esta vasija, la vasija del Pablo antiguo, el de Tarso. Y cada uno de nosotros, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahora esa vasija perfecta como la quiere el Padre y tal, ¿no lo haré yo mejor? Una nueva vasija que sea útil para la familia. ¿Contra qué se está luchando en casa? ¿Cómo están nuestros jóvenes? Y por eso cuando llegan los que están en adicciones, en el alcoholismo, deben ser restauradas en el torno de la vida con Cristo. Porque ya tenemos el modelo. Tenemos que llegar a ser la imagen y la estatura de Cristo Jesús. Por eso el Señor va a decir aquí en Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Qué bueno estar en las manos de Dios. ¿Recuerdas a David? Él pecó también. Y él era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando pecó, Dios le dio 3 opciones, ¿no? Para ser restaurado o disciplinado. Escoge cuál. ¿Y recuerdas? Una era peste, la otra era caer en manos de los enemigos, o la otra sería estar en las manos de Dios. ¿Qué pidió David? ¿Qué pidió David? Alguien que me lo escriba ahí en el chat rápido. ¿Qué pidió David? Estar en las manos de Dios. Amén. Es mejor estar en las manos del alfarero y no en las manos de otras circunstancias que no van a sacar lo mejor de nosotros para hacer vasijas que sirvan. ¿Se ha pasado eso que cuando se arregla la casa y todo ello, que tenemos un resto de loza que desportillada, partida, y ya no sirve? ¿Qué hace uno con ello? Es desechada, ¿verdad? No, es que da hasta mal aspecto. Esta mañana. Y nos dices, quiero que seas renovado, restaurado, que no sigas más con esas heridas, que no sigas más con ese quebrantamiento, de ese accidente que sucedió, de esa confrontación, de esa división, de qué sé yo, de varias cosas, sino que sigas adelante, porque yo soy el alfarero. Y si somos ahora vasijas nuevas, podré depositar en estas vasijas el vino nuevo del Espíritu de Dios. Y va a depositar en nosotros las joyas también del Espíritu, las joyas de Cristo, para poder funcionar en el reino de los cielos. Va a depositar en nosotros también esos talentos, esas habilidades para que esta vasija sirva de algo en esta vida. Para que cuando llegue el Señor, lleguemos entonces con intereses, como los talentos, ¿verdad? Y nos puede decir el Señor en la puerta, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Damos gracias al Señor porque estamos en sus manos. Vamos a orar y le pido a cada uno de ustedes que cierre sus ojos, que con el corazón, con el espíritu, con la mente, en esas fisuras, en esos golpes de la vida, pues sí, necesito ser renovado y restaurado. Nadie, ninguno de nosotros puede decir, yo soy perfecto, aquí estoy súper bien. No, nadie. Porque Dios dice, se echó a perder, pero ahora te puedo renovar, hacer de nuevo. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad de estar en el taller del alfarero. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos que tú eres el diseñador y el creador de cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por todo eso que ha pasado en nuestra familia, en nuestro corazón, Señor, en nuestro ser, en el ministerio mismo. Pero qué bueno que tú estás ahí para renovarnos. Señor, ayúdame. Y en este momento te pedimos esa fortaleza que necesitamos en el proceso que estamos viviendo de restauración, Señor. Esa nueva vasija. Y es en todo ámbito de nuestras vidas, Señor. Cuánto necesitamos ser sanados y limpiados por el poder de tu nombre y de tus manos. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, ahora podemos ser esas vasijas que han sido renovadas y restauradas, Señor, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Estamos aquí en esta tierra, Señor, y pasaremos procesos difíciles, complicados. Vendrán esas tormentas, vendrán esa lucha contra leones, vendrá esa lucha, Señor, contra huestes y potestades. Tal vez quedemos quebrados. Tal vez haya heridas, Señor, pero en ti volvemos al torno, volvemos a la rueda, Señor, y allí se recuperará la vasija. Que no quede nada en nuestro corazón. Ninguna herida, Padre de la Gloria, para proseguir en este camino de la vida que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Te damos las gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Sus familias, Padre de la Gloria. Y tal vez haya un familiar que esté herido. Tal vez haya algún familiar que esté pasando una prueba difícil, Señor. Hay personas, Señor, que están sufriendo mucho en un hospital, o que están sufriendo en una cárcel, o que están sufriendo en su propia casa, Señor. Tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestro diario vivir, Señor, que por eso tengo que ir allí al torno. Tengo que ir allí a la palabra. Tengo que ir allí al encuentro contigo, con tu espíritu, para que venga esa agua, Señor, que empiece a suavizar mi vida. Ese aceite que será, Señor, en esa unción sobre cada uno de nosotros, Señor, para que este barro otra vez, Señor, se recupere y empiece a tener, Señor, el uso que tú quieres hacer de nosotros. Ahora somos templos del Espíritu Santo de Dios. Ahora somos esas vasijas donde se deposita este gran tesoro. Un tesoro, Señor, en vasijas de barro. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Familia, en Cristo, muchas bendiciones y damos gracias al Señor por este encuentro y que Dios les fortalezca, les guíe y nos siga enseñando en este diario vivir. Muchas bendiciones. Amén. Amén.